dar la palabra a Débora Guendín, que la presento. Ella es la directora ejecutiva de la Organización Sionista de Argentina, con la que trabajamos muchísimo y hacen cosas maravillosas. Y ella va a presentar a Marcelo y la disertación de hoy. Gracias. Bueno, buenos días para todos. Como dijo Anabela, yo soy Débora Guendín, trabajo en la Organización Sionista Argentina. Y con Marcelo Dimenstein, que es parte del Joint, ahora les voy a contar un poquito más de él, preparamos esta presentación que da cuenta de un estudio que se hizo entre los años 2020 y 2021, llamado Ser judíos en América Latina, liderazgo, pertenencias, prácticas y creencias. Marcelo es antropólogo, es argentino también, vive en Barcelona ya hace varios años, pasó también por París, trabaja en el Joint. Su puesto particularmente en el Joint es director de la unidad de investigación de la Oficina Europea del Joint. Aplausos, por favor. ¿Alguien lo...? Bueno, y un poquito lo que quiero contarles también es que esta investigación no la hizo Marcelo solo. Esta investigación surgió hace ya un tiempo al señor Marcos Meta. Se le acercó en una reunión un informe similar de un estudio que se realizó para las comunidades europeas. Y ahí Marcos dijo: ¿qué pasa con América Latina, no? Somos entre 500.000 y 700.000 judíos aproximadamente, cerca de un 5% de la población mundial, y no estamos representados ahí. Entonces, Marcos, junto con la Universidad Hebraica de México, junto con el equipo del Joint también de América Latina, liderado por Sergio. ¿Está Sergio por ahí? Por Sergio, por Fabiana, y junto obviamente con el doctor Daniel Feinstein, que no está acá presente, y junto con Marcelo, llevaron adelante esta investigación que estuvo un poco también atravesada por la pandemia. O sea, les tocó justo esa época, pero bueno, un poquito hecha esta presentación, lo que vamos a hablar, y que quiero que Marcelo nos cuente, es si podrías hablarnos un poco de qué es esto del peoplehood, ¿no? Del Jewish peoplehood, de qué se trata y por qué es tan importante. Bueno, hola a todos. Un placer enorme estar aquí. Antes de contestar a tu pregunta, me gustaría resaltar primero la gran experiencia que fue realizar este estudio por partida doble. Quizás alguien dijo ayer que la pandemia fue una oportunidad buenísima para hacer proyectos que de otra manera quizás no se podían haber hecho. Quizás el estudio es un ejemplo, pero ojalá que lo podamos repetir sin pandemia. Primero fue la oportunidad de un partnership hermoso entre la Oficina Latinoamericana del Joint, el Joint en Europa y la Universidad Hebraica México, que de alguna manera se generaron lazos de amistad con el soporte de la Fundación Meta, con JCC Global. Eso fue extraordinario y fue quizás el comienzo de una gran amistad, como dicen en la película. Y lo otro para mí personal, hace casi 15 años que trabajo como profesional judío en Europa. Y esta investigación fue una oportunidad personal para reconectarme con Argentina y con Latinoamérica en su conjunto, y la verdad que me trajo muchas satisfacciones y mucho placer trabajar aquí. Ahora sí, contestando a tu pregunta, ¿cómo podemos entender esto del Jewish peoplehood? Yo diría que en castellano se traduce como pueblitud judía, ¿no? Cuando uno escribe pueblitud en el Word, le sale la rayita roja. No es una palabra que exista en castellano. Bueno, nuestro idioma tiene también ciertas dificultades para incorporar neologismos, o por ahí el inglés, ¿no? Tiene esa ventaja de que uno puede inventar palabras con más naturalidad. Yo diría que el Jewish peoplehood es la idea que hace referencia a la existencia de una conciencia de pertenencia común subyacente en el pueblo judío, independientemente del grado de observancia religiosa, de conocimientos judaicos, de prácticas culturales que se puedan tener. Claro, uno puede pensar, el pueblo judío es un concepto
bastante antiguo. ¿Cuál es la novedad acá? Pero lo cierto es que desde comienzos del siglo XXI, principios de los años 2000, el interés por el concepto de Jewish Peoplehood escaló tanto a nivel académico como en los círculos comunitarios, y se transformó en esto, en Jewish Peoplehood, como una manera de enfatizar que a pesar de las diferencias, a pesar de las fuerzas centrífugas que tienden a fragmentar el pueblo judío, hay una pertenencia en común. Y diría que es esto, que es la afirmación Jewish Peoplehood, pone el acento en afirmar esta pertenencia en común y no se detiene, también de forma adrede, de forma a propósito, en investigar o indagar cuáles son esos lazos que unen a los judíos unos con otros. Y ese creo que es el punto de partida de la investigación, del reporte que hoy estamos presentando. La idea era intentar un acercamiento a la pluralidad de voces, de experiencias, de historias que significa la vida judía en Latinoamérica, y siempre con una intención y con una mirada o con un objetivo de que los resultados de esta encuesta sean útiles, nos brinden información y nos brinden datos, como ayer hablábamos, ayer se hablaba en la presentación de Bernardo, que nos ayuden a tomar decisiones y que nos ayuden a planificar nuestro futuro comunitario. Tengo una pregunta. Estamos hablando obviamente de América Latina, entonces, y mucho de lo que estuvimos hablando estos días tiene que ver con qué similitudes o diferencias tienen nuestras comunidades. Entonces, justamente lo que yo te quiero preguntar es, ¿qué surge de esta investigación con relación a si hay algún patrón en común que distinga a las comunidades judías latinoamericanas en comparación a las de otros continentes? Excelente pregunta. A ver, una de las virtudes que tiene el estudio es precisamente que intentó indagar en la identidad o la pueblitud judía desde una multiplicidad de voces, personas, hombres, mujeres que viven en diferentes países de Latinoamérica con diferentes grados de vinculación con lo comunitario y diferentes identidades judías y profesiones, etc. Y eso genera, obviamente, necesariamente, una especie de caleidoscopio o diferentes texturas, como se dice en el reporte, lo cual hace difícil sintetizar la realidad latinoamericana. Sin embargo, dicho esto, si uno indaga en el estudio e indaga en una de las poblaciones que mejor está representadas en el estudio, que son los y las líderes y dirigentes judíos de América Latina, a ellos se les preguntó especialmente cuáles eran sus perspectivas sobre la actualidad y sobre su visión futuro, sobre la vida comunitaria, sobre sus países, sobre la región. Hay rasgos comunes. A pesar de ciertas diferencias, que quizás hoy tenemos tiempo de abordar algunas de esas diferencias, hay algunos rasgos en comunes que surgen de Latinoamérica, y te doy algunos ejemplos. La primera, yo diría, que tiene que ver con Israel en un aspecto muy específico. Quizás como en ninguna otra parte del mundo judío, las instituciones y organizaciones judías se estructuraron, digamos así, en torno a una fuerte identificación con el sionismo. Hasta hace no mucho, diría, el sionismo fue como una especie de ancla identitaria que permitía, de hecho, juntar diferentes grupos judíos con diferentes sensibilidades. Y esto aparece muy claramente en la encuesta que le hicimos a los líderes. Acá ven algunos de los datos. 80% en la encuesta no sé si alguno contestó la encuesta aquí. Bien, no sé si se acuerdan, hace ya un par de años. Era larga. En la encuesta, por ejemplo, gracias por tu tiempo. Algunos nos contestan, gracias por esta encuesta, me hizo pensar mucho. Cosas que normalmente no me detengo a pensar. En la encuesta se ponían como statements, ¿no? Como, ¿cuánto de acuerdo o en desacuerdo estás con esto? Bueno, statement muy interesante que nosotros ponemos es apoyo a Israel incondicionalmente, independientemente de cómo se comporta su gobierno, ¿no? Un poco para medir hasta qué punto habría que hacerla de vuelta esta pregunta hoy, pero bueno. 80%, como ven, estuvo de acuerdo con esa afirmación. Algo que es muy interesante, 94% sostiene que Israel debe sostener activamente a las comunidades en la diáspora,
¿no? Esto es muy interesante. Crecimos con la narrativa de que la diáspora tiene que apoyar a Israel y de alguna manera esta es una inversión, ¿no? histórica de ese postulado. Ahora es Israel el que tiene que apoyar las comunidades en la diáspora. No aparece aquí, bueno, 74% señala que sí es importante que las comunidades ofrezcan espacios para que los miembros puedan intercambiar diferentes puntos de vista sobre Israel. Eso es importante. Otra cosa importante en el estudio en torno a Israel, y ahora señalo alguna otra cosa más, es la baja conflictividad intracomunitaria en torno a Israel, que hay otras comunidades fuera de Latinoamérica donde se puede percibir una conflictividad más alta. Esto en lo que tiene que ver Israel. Quizás otro punto que yo señalaría, hablamos de organizaciones e instituciones, lo veníamos hablando hoy en el desayuno con Europa y cuáles son las diferencias. La fuerte tradición que existió en Latinoamérica en inglés diría institution building. La existencia en Latinoamérica de una gran variedad, por un lado, de instituciones culturales, educativas, deportivas, religiosas, por supuesto, sociales, muchas de ellas con una gran masa societaria que asegura cierta estabilidad financiera, instituciones y organizaciones, por otro lado, que producen líderes y profesionales que después circulan por Latinoamérica y que hay como una especie de comercio transnacional de profesionales, de profesionales judíos. Y de liderazgo muy comprometido. Con Esteban hoy me decía, se señaló el caso de una persona que se fue a vivir a Europa, en un año devino presidente de una comunidad. No me acuerdo qué ciudad, no importa. Madrid. Eso en Latinoamérica, o por lo menos en Argentina, es muy difícil. Hay fuertes tradiciones de liderazgo muy arraigadas en el país, y eso me parece un rasgo distintivo en Latinoamérica. Y por último, algo que hay evidencia en la encuesta, y esto lo voy a decir con mucho cuidado, hay evidencia en la encuesta que el antisemitismo, si bien existe, no es percibido por los encuestados como una amenaza seria para la vida, para el futuro de la vida comunitaria. Repito, hay evidencia en la encuesta que si bien el antisemitismo existe, no es percibido como una amenaza seria para el futuro de la vida judía. No estoy diciendo que el antisemitismo no exista, pero sí estoy diciendo que el antisemitismo, por lo menos por estas personas, no es percibida como que condiciona el día a día de la vida comunitaria. Pero podrías explicar un poco más, o sea, a qué... Mira, es decir, los dirigentes y directivos que formaron parte de esta encuesta, que son representantes de distintas comunidades de todo lo que es América Latina, lo que surge un poco es esto, existe antisemitismo, existe, como existe en todas partes del mundo, pero no me condiciona a mí como judío este antisemitismo. Puedo seguir haciendo mi vida comunitaria, ¿no? Un poquito... Bueno, podemos pensarlo en perspectiva comparativa, ya que tenemos la ventaja de que trabajé muchos años en Europa. Precisamente el JDC hace una encuesta muy parecida a dirigentes y líderes judíos en Europa cada 3 años, con preguntas muy similares. De hecho, un poco el estudio de Latinoamérica adaptó, por lo menos parte del estudio que hacemos en Europa, Latinoamérica, y lo que está bueno porque nos brinda datos comparativos. Y, por ejemplo, esto que les mencionaba, el antisemitismo constituye una amenaza muy seria para mi comunidad. Si comparamos a Europa con Latinoamérica, ahí ven la diferencia. De hecho, en Europa fue elegida como la amenaza o el desafío más importante, más serio para la vida judía en Europa. Mientras que en Latinoamérica eso no entró en el top 10. En la encuesta anterior, ¿qué era? ¿O 2 antes? ¿En la anterior latinoamericana? Sí. Pero había una encuesta sobre las prioridades del liderazgo América Latina y antisemitismo. Bueno, pero no creo que... No sé, ¿estamos hablando de la misma? Aquí lo mismo, otra afirmación. Es muy seguro vivir y manifestarme como judío en mi ciudad.
Y aquí de vuelta ven la comparación entre Europa, América Latina en total y luego las regiones de Latinoamérica un poco divididas por la cantidad de respuestas que tuvimos: Argentina, Latinoamérica Sur, Latinoamérica Norte. Muy parecidas por otra parte. Esto es un poco lo que mencionaba también, si tenemos la perspectiva. Obviamente, las realidades a las que hacemos referencia, el contexto, es muy diferente, lo hablábamos esta mañana. El contexto social, incluso demográfico, étnico, que ofrece ciertos países de Europa, Europa Occidental, y los hechos reales de antisemitismo que hubieron en los últimos años, por supuesto que condicionan mucho más pensar en esas líneas en Europa y no tanto para Latinoamérica, ¿no? Y hablando justamente de estos contextos que vos hablabas, ¿cómo son o de qué manera? Perdón, disculpa, están grabando. Ah, perdón. Ok. Hablando, nuevamente te decía, de estos contextos que vos hablabas, europeos. Volvamos a América Latina y pensemos, o tratar, ¿no?, de explicarnos un poco de qué forma el contexto político, social, económico de América Latina influye en las comunidades judías. Mira, no puedo contestar si influyen, serán ustedes que me dirán cuánto influye este contexto. Lo cierto es que la encuesta, sí, ese te diría que es la amenaza o el desafío top número 1, la fragilidad, la vulnerabilidad política, económica y social que atraviesa nuestra región, sin lugar a dudas. Hubo, de hecho, creo que trajimos un slide de las listas de amenazas o de desafíos más serios. Ahí. Ah, perfecto. Y por lejos, bueno, la primer ítem que fue elegido por una mayoría de encuestados, un 74%, es esto: inestabilidad política y económica en mi país, seguido por, creo que, falta de sostenibilidad económica. Son desafíos que pertenecen, ¿no?, al contexto, a lo externo, a lo que nos condiciona, a lo que nos condiciona la agenda comunitaria, por supuesto. Sin embargo, si leen las que le siguen, también hay desafíos que son internos de la dinámica comunitaria. Un poco las hablaba Andy ayer. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos como comunidad? La idea de la falta de involucramiento de los miembros en tomar decisiones, la idea del alejamiento comunitario, la falta de involucración o la falta de inclusión de mujeres, de jóvenes en los órganos de decisión directiva. Bueno, hay una serie de ítems que hablan de que los desafíos que afrontan las comunidades, está bien, son externos. No estamos hablando de antisemitismo, es una excelente noticia, por un lado, pero también tenemos desafíos que son internos. Es que en el top 5, vamos a decir, lo que me llama la atención, y justo esto que estabas diciendo, es la baja participación que hay de jóvenes y mujeres. O sea, estamos hablando de un sector muy importante de la población de cada una de las comunidades, y estamos hablando de un futuro a mediano plazo. O sea, ¿hay algo en el informe que dé cuenta de qué es lo que está sucediendo o por qué hay menos participación de los jóvenes y de las mujeres? Mira, yo creo que el tema está sobre la agenda comunitaria. En primer lugar, este fin de semana se estuvo discutiendo un montón de la inclusión de mujeres, la perspectiva de género. Hubo una encuesta que la oficina del Joint Latinoamericano realizó, creo que en el 2018, corrígeme si me equivoco, que señaló que menos del 25%, o que los órganos de decisión en más de 200 instituciones, menos del 25% estaba compuesto por mujeres, o menos del 15% incluso. Esto obviamente propició, conozco el ejemplo del Joint, propició un programa específico que tiene que ver con género y liderazgo, que tiene que ver con encuentros, que se empezó con mujeres, pero también ahora se suman hombres a esos encuentros para tratar de repensar la inclusión de mujeres. Más allá de que todos estemos de acuerdo, es necesario que los jóvenes, ayer me tomé el trabajo también de estar en el desayuno de jóvenes y liderazgo, me interesaba lo que decían. Hay varios temas que están cruzados, a mi juicio, ¿no?, que tienen que ver que una vez que un joven participa en una estructura formal de liderazgo, de toma de decisiones, bueno, ¿cuáles son
cuáles son las prácticas propias de ese órgano que tienden a excluir los jóvenes, ¿no? Que alguien decía. Yo creo que es un poco lo que mencionaba Andrés ayer, hasta qué punto son debates y son cambios que se están dando en la sociedad en su conjunto. Y hasta qué punto las comunidades, las instituciones son porosas a esos cambios de mentalidad, o por lo menos cómo la incorporan, cuál es la traslación que se hace de esos debates que se están dando en la sociedad. A mí me parece que esa es la pregunta que hay que hacer. Hablando justamente de inclusión y de nuevos debates y todo, también en el informe hay un ítem, una instancia, que habla también de la inclusión de matrimonios mixtos o de matrimonios mixtos o mismo de conversiones, o sea, hasta qué punto se aceptan o no se aceptan. O sea, sé que América Latina es muy dividido el tema de los matrimonios mixtos. Sí, tal cual. La encuesta se preguntó sobre criterios de pertenencia comunitaria, inclusión de matrimonios mixtos y conversiones no ortodoxas. Eran tres grandes ítems. Lo primero que me gustaría decir es que no es un debate propio de Latinoamérica. Por supuesto, estos son debates que reverberan en todo el mundo judío, incluso en Israel. Y que en última instancia, la pregunta que subyace es quién es o debería ser considerado como judío o judía. Hay que decir que la tendencia en Latinoamérica es a ser inclusivo, a ser abierto. Por ejemplo, cuando se les preguntó acerca de las políticas de los criterios de pertenencia, creo que ahí está, ¿no? Más del 70% adhirió a la proposición de que toda persona que haya hecho una conversión con un rabino de cualquier denominación debe ser considerado como miembro de la comunidad. Seguida, muy de cerca, creo que un 66% por toda persona que tenga al menos un padre o una madre judía, sin diferencia, debe ser admitida a una comunidad. Y también hay un más del 70% que estuvo de acuerdo con la idea de que todo niño, independientemente de que si su madre o su padre es judío, debe ser admitido a las escuelas judías, eso que te comentaba yo. Hay diferencias, este slide es lo que muestra las diferencias. Hay diferencias regionales en torno a esto, pueden ver, mientras que esto que les decía, el criterio de aceptación patrio-matrilineal y respectivamente cosecha más favor en Argentina y en Latinoamérica Sur y menos en Latinoamérica Norte. Y de forma contraria, criterios de pertenencia más estrictamente alágicos, más normativos. Uno puede contestar la pregunta de quién es o quién debería ser judío de muchas maneras. De una manera estrictamente alágica o de una manera sociológica, si se quiere. Y ahí tenemos la tensión, ¿no? entre quienes contestan esta pregunta desde un punto de vista alágico y de quienes contestan la pregunta más de un punto de vista sociológico. Ven aquí en esta segunda, la parte derecha del slide, ¿no? Que Latinoamérica Norte privilegia o favorece un criterio de aceptación comunitaria más ligado a cuestiones de la normatividad alágica. Bueno, tienen infografías. Sí. Sí. Todos tienen esta hoja. Esta hoja es un informe gráfico precioso que prepararon, donde está detallada bien toda la información. Y también está el código QR acá arriba, donde luego el que quiere lo va a poder escanear y está todo el informe, que realmente les recomiendo que lo lean porque es súper esclarecedor, es realmente muy, muy interesante. Bueno, pero estábamos hablando un poco de esto y haciendo esta diferencia que veníamos haciendo con Europa y con el informe europeo, esta misma problemática, ¿qué pasa en Europa? Mira, sorprendentemente en Europa los porcentajes que se ven totales son muy parecidos a Latinoamérica. Esto que mencioné, los criterios de aceptación comunitaria, también en primer lugar está la conversión bajo cualquier denominador como primer criterio, y el segundo, muy de cerca,
el tema de que se pueden aceptar judíos por descendencia patrilineal, lo cual llama la atención. Obviamente, de vuelta, en Europa hay otras condicionantes, más allá de los condicionantes propios de responder esta pregunta, que tienen más que ver con cuestiones ideológicas y de pensamiento judaico que personalmente podemos tener cada uno, y de incluso tradiciones judías. En Europa obviamente está primero muy presente la cuestión de Europa Occidental o Europa Oriental. Si bien son diferencias que se están tendiendo a desaparecer, la composición demográfica de esos dos grandes bloques de comunidades es muy diferente, con lo cual hay más matrimonios mixtos en Europa del Este y forman parte de la comunidad casi de facto. Y por otro lado, por ejemplo, el tema de los matrimonios mixtos aparece mucho en comunidades pequeñas en Europa como una manera de combatir el declive demográfico. El declive demográfico también fue señalado en Europa como una amenaza muy seria. Ahí aparece en el top 10 en Latinoamérica, no apareció tan fuerte, pero está ligado este tema de matrimonio mixto con declive demográfico. Bien, yo lo que te quiero preguntar es, hablamos de temas de inclusión, matrimonios mixtos, hablamos de antisemitismo, hablamos un poco de los contextos sociopolíticos y económicos de Latinoamérica. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan al día de hoy las comunidades latinoamericanas en un futuro cercano, próximo? Bueno, mira, elijo tres que aparecen en la encuesta. La primera tiene que ver con la inmigración y la movilidad, si se quiere, ¿no? Más del 80% de las personas que contestaron la encuesta, cuando se les pregunta si consideran que va a aumentar la emigración de judíos de sus ciudades, contestan afirmativamente. Son porcentajes muy altos y que obviamente es un correlato de esto que hablábamos de la vulnerabilidad económica, ¿no? Obviamente la emigración está motivada quizás por esos factores. Y cuando hablo de migración estoy hablando, por supuesto, judíos y judíos que se van de América Latina, se trasladan a Israel, fundamentalmente, a Estados Unidos, pero también estoy hablando de movilidad interna. Pensemos en argentinos que se van a vivir a Uruguay, que se están yendo a vivir a Uruguay, a Miami. Miami lo incluyo en Latinoamérica. Y incluso México, ¿no? Iba a decir con perdón de los amigos uruguayos, pero bueno. Digo, la pregunta es interesante. Uno, abre el interrogante o abre esta curiosidad de cómo América Latina, si en el siglo XX fue un continente de recepción, hoy dejó de estar, ¿no?, en un lugar de recibir, o por ahí en ciertos países de Latinoamérica, ¿no?, se genera pull-out, ¿no?, de inmigrantes. La otra curiosidad histórica tiene que ver con el papel de Latinoamérica hoy, ¿no? Si el siglo XX fue el siglo de los grandes desplazamientos demográficos del pueblo judío, desde la Primera Guerra Mundial, pasando por la Shoah, el Estado de Israel, hasta la caída del muro de Berlín, y no me quiero olvidar de la descolonización de los países de África. Y si eso parece haberse estabilizado, Latinoamérica todavía no tiene cierto movimiento que todavía no entendemos a dónde va. Y la pregunta es válida. A mí me parece válida preguntarse, como en un escenario, como hablaba Andrés ayer, bueno, ¿cuál sería el impacto demográfico de esta movilidad o esta migración en nuestras comunidades? ¿A qué nos tenemos que preparar? Pensando en que esta migración vaya en aumento. Esta es una cosa. Otro gran desafío para mí tiene que ver con la brecha, que la encuesta lo muestra, y lo voy a decir cómo, entre religiosos y no religiosos. En la encuesta, cuando analizamos los datos, lo analizamos, bueno, por género, qué opinan los hombres, qué opinan las mujeres, por edades, pero también qué opinan los que se consideran a sí mismos ortodoxos, qué opinan entre los que se consideran a sí mismos masortí, etcétera, etcétera. En muchas de las cuestiones hay dos grandes bloques de opinión. Una, la opinión de las personas que se consideran a sí mismas ortodoxas, y el resto, con diferente tipo de homogeneidad, pero y el resto, seculares, masortí, liberales, tradicionalistas, etcétera. ¿Qué porcentaje es? No es porcentaje en total, pero depende de la pregunta, depende ¿Qué porcentaje de la encuesta eran los No me acuerdo ahora, creo que un 20% o alrededor, un 20%. Sí, bueno.
14%. Ujú. En esta parte de acá abajo están quienes integraron. Más allá de cuáles son en qué se diferencian concretamente, que obviamente son cuestiones de idiosincrasia judaica, si lo querés, cómo conciliar las diferentes proyectos comunitarios que se desprenden de ahí y proyectos sobre el espacio judío que se desprende de esta brecha, que me parece que también es un gran desafío a tratar. Y por último, yo diría que otro gran desafío tiene que ver con la educación judía. No lo mencionamos en la encuesta, pero la principal prioridad que cosechó ¿no? la mayor cantidad de acuerdos tiene que ver con fortalecer la educación judía. Uno piensa en la educación judía, inevitablemente, ¿no? Parece, ¿no? Tenemos que fortalecer la educación judía, parece ¿no? como el eslogan, luchar contra el antisemitismo, la educación judía, ¿no? Como, a mí me gustaría indagar un poco más en esto porque, está bien, uno piensa en educación formal judía. A mí me parece que va más allá, va mucho más allá de la educación formal y habilita la pregunta, ¿cuáles son los espacios que se dan en las comunidades para fomentar en diferentes segmentos, no solamente en los niños, fomentar lo que en inglés le dicen el Jewish literacy, ¿no? el conocimiento y la vinculación que uno tiene con los textos judíos. Más primarios, más básicos. Yo creo que en ese sentido hay buenas noticias porque hay experiencias muy positivas, algunas que conozco de primera mano en Europa, menos en Latinoamérica, que quizás ustedes me podrán decir. Pero creo que estas tres, si resumimos en cuáles son los desafíos, diría que serían esas tres. Bien, el estudio arroja un montón de resultados, tanto cualitativos como cuantitativos, ¿sí? Pues se hizo a dirigentes, pero también se hizo con público general. Y también arroja ciertas como recomendaciones importantes como para tener en cuenta para quienes trabajamos y lideramos comunidades y organizaciones judías. ¿Podrías contarnos un poco las recomendaciones? Bueno, con esto que les comentaba al principio, que una de las preocupaciones al encarar el estudio tenía que ver con que los resultados nos sirvan para planificar, para determinar ¿no? ciertas políticas y ciertos horizontes a seguir. Bueno, en el estudio aparecen mucho más recomendaciones, les recomiendo que se lo bajen. Uno tiene que ver, trajimos cinco recomendaciones como las que más nos parecían pertinentes. Seguir promoviendo encuentros y espacios de liderazgo como este. Una segunda recomendación tenía que ver con esto, con repensar los marcos de educación judía, sobre todo ser creativo en ese sentido. Este tema de la inclusión de mujeres y jóvenes en los órganos de toma de decisiones. Para mí personalmente es algo un poco más complejo y que tiene que ver también con cómo vinculamos sobre todo el tema de los jóvenes. Si queremos que los jóvenes formen parte específicamente de los órganos de decisión, esto que Andrés mencionaba, ¿no? de las organizaciones viejas en un punto, o de alguna manera cómo vinculamos experiencias que se están haciendo por fuera de esas comunidades, por parte de la juventud, a más el establishment comunitario. Promover y ampliar las actividades culturales, artísticas e intelectuales del judaísmo, quizás vinculado con esto que mencionábamos. Y por último, y esto es algo, el estudio se hizo durante la pandemia y un poco habilitaba la pandemia, ¿no? que abrió en todos un espacio de reflexión. Y la idea, se les preguntaba, ¿no? si la pandemia era una oportunidad para repensar la estructura comunitaria. Y muchos pensaban que verdaderamente la pandemia daba lugar a repensar ciertos aspectos, no sé si la totalidad, pero ciertos aspectos de la política comunitaria o de la forma en que, o de ciertas dinámicas en cuales se estructura la comunidad. Bien, contarles que nuevamente acá está toda la información cuantitativa del informe, específicamente más que nada los que es para los que fueron entrevistados, los dirigentes. Arriba el código QR para que lo puedan escanear y poder ahondar más en este tema. Tenemos 10 minutos para preguntas, algo que quieran comentar, que les haya surgido. Víctor. Déjame
Hola, muchas gracias. Mi nombre es Víctor, vengo de Bahía Blanca. Quería hacer la siguiente pregunta. Tal vez no es de tu área, pero ¿cuál es el plan? O sea, digo, porque está buenísimo estos findings. Creo que en algunos lugares quizás, por lo menos algunos, son claros. Uno dice, bueno, no hay plata, no hay plata. Digo, en algunas keylots son claros. Y mi pregunta es, más allá de las recomendaciones, si hay un plan concreto, si dicen, bueno, en base a esto, los próximos 2 años vamos a hacer esto, esto y esto, o no existe eso. Hacemos varias preguntas y después contestan. ¿Quién es la otra? A mí me quedaba mirando los números y una de las prioridades, la tercera, es inclusión de jóvenes en espacios de toma de decisión y la población de menos de 49 años es el 37%. Me preguntaba de ese 37%, ¿cuántos son jóvenes? ¿No? Como que digamos, ¿cuántos los otros dicen que los jóvenes tienen que hacer y cuántos los jóvenes dicen quiero ocupar el lugar y cómo lo quiero ocupar? Bueno, felicitaciones a todos los que participaron en la encuesta. Tuve la oportunidad de leer el informe completo. Te quería pedir algún tipo de reflexión sobre algo que para mí fue como de las cosas más interesantes, que es la tensión entre las posturas personales o la situación personal del dirigente o líder y la mirada sobre su organización, ¿no? Eso, alguna reflexión al respecto. Y la otra, ¿cuál sería la definición operacional de la categoría tradicionalista en ese eje de diversidad religiosa? Muy bien. Hasta aquí y después vemos si hay tiempo. También él tiene que acordar. Mira, la pregunta, Víctor, ¿no? Mira, el más indicado para responder a tu pregunta es Sergio acá. Ahora te lo paso, quizás, ya que tengo el micrófono, respondo las otras y después le paso la palabra a Sergio como director de Latinoamérica. A ver si me acuerdo de todo. El tema de los jóvenes, no me acuerdo ahora, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. ¿Sabes que algo pasa también con las mujeres? Cuando se le pregunta a las mujeres sobre su propia... Claro, los que contestan la encuesta tienen vinculación. Entonces, dicen, ¿tu órgano directivo está compuesto por mujeres? Claro, sí, claro. Entonces hay como las que respondieron que eran mujeres no ven tanta esa tensión de la falta de inclusión de... Ahora no me acuerdo los datos, pero a mí me parece que es una reflexión, o por lo menos habilita la reflexión interesante. Si los jóvenes quieren ocupar esos espacios o no son espacios que llamen especialmente la atención para un joven líder, ¿no? Y hablo líder por esto, ¿no?, de que hablábamos con Bernardo, de construir un poco la idea de liderazgo, porque hay muchos tipos de liderazgo y quizás nos enfocamos en el más tradicional o el que conocemos más. El tema de la tensión entre líder y organización está haciendo mención, quizás no lo hemos hablado acá, a la parte del estudio donde un poco se les pedía a los líderes que evalúen el desempeño de sus propias instituciones a la luz de la pandemia. Y se les pedía que los desempeñen en una serie de ítems, ¿no? El tema digital, el tema de si habían podido evaluar las necesidades que tenían sus miembros, cómo habían respondido, bueno, etcétera. Hay números interesantes ahí. También está dividido por tipo de institución, ¿no? Las sociodeportivas no respondieron igual, simplemente quizás porque no había el mismo nivel las necesidades que aparecían eran otras que una institución de ayuda social o una escuela, o la transición a lo digital no fue lo mismo en una escuela que en una sociodeportiva, por ejemplo, no se jugaba lo mismo. Bueno, a mí me parece que es interesante, ¿no?, este ejercicio de pedirle a los líderes que evalúen, que se piensen a sí mismos, en primer lugar, y que evalúen también el desempeño institucional de sus instituciones. Que es un poco la idea de esta encuesta. Esta encuesta nació en Europa hace ya mucho, y ese era uno de los objetivos. ¿Y la definición de tradicionalista? ¿Alguien tiene una? A ver, un poco la definición que estuvimos manejando fue una persona que sigue ciertas pautas y ritos de la tradición judía sin
necesariamente tener una agenda ideológica o sin adscribir necesariamente una agenda ideológica de una denominación concreta. Esa es la definición que te podría dar. En los datos aparece muy asociado a gente a Mazortí y eso. Sí que voy a pasar al micrófono. A la primera pregunta. A mí me parece muy interesante la pregunta, Víctor, porque acá hay distintas dimensiones para responder esa pregunta. La primera es que por lo menos nosotros, hablo del Joint, pero creo que acá estoy hablando en nombre de todos los socios de esto que es la Universidad Hebraica, la Fundación Metasade, JCC Global. No somos organizaciones prescriptivas. Nosotros no tenemos recetas para cuál es el deber ser para las comunidades. Y en buena medida eso lo estamos trabajando. Voy a dar algunos casos, algunos ejemplos. Fabiana, que está por ahí, Fabiskovich, viene trabajando, por ejemplo, con comunidades judías de provincias de Argentina, y ahora lo va a hacer a fin de junio en la ciudad de Salta, en base a distintos relevamientos. Otro que se hizo sobre consumos culturales de las comunidades judías, otro sobre vulnerabilidad en la comunidad judía argentina, para poder construir las respuestas de manera colaborativa. Y me parece que esta no es solamente la postura que tiene el Joint. Yo no quiero meterme mucho en algo que no es del Joint y que por ahí sí lo puede compartir más Silvio, ¿no? Que es esta, y que nosotros conocemos un poco justamente porque existe la sinergia y el diálogo y la colaboración, que es un trabajo que está haciendo en red de las escuelas judías de Latinoamérica, como para poder pensar cosas donde no es que vino la Organización Sionista Mundial a decir esto es lo que tienen que hacer, sino que aprovechó ese lugar que tiene para traer a la mesa y decir, bueno, ¿qué hay que hacer frente a esta situación puntual que estamos atravesando? Obviamente nosotros tenemos algunas miradas y algunas ideas de cómo hacer. Por ejemplo, en el caso de inclusión de mujeres, tenemos una propuesta, valga la redundancia, proactiva de poner la problemática sobre la mesa y decir, bueno, acá hay que generar espacios de transformación de la vida de las comunidades para que sean más inclusivas. Lo mismo en lo que tiene que ver con situaciones de vulnerabilidad. Tema juventud es un gran tema también que trajo Jessica, porque ¿es juventud o es juventudes? Es juventudes, lo venimos hablando. ¿Qué tiene que ver un teen o un estudiante universitario con alguien de 30 a 35? Y todos son juventud dentro de la vida comunitaria y sin embargo los intereses son diversos y no creo que alguien de 18 quiera estar compartiendo, por ahí es un prejuicio mío, pero tengo mis dudas que alguien de 18 se sienta cómodo en un segmento con alguien de 30 pensando el futuro de la comunidad. Hay que buscar la manera en que sinergicen y que cada uno pueda tener su voz. Y también pasa, y voy a ser un poco, quizás sea un poquito provocador, pero hace mes y medio me tocó estar con una comunidad de las que serían del norte. Digamos, del norte para nosotros, digamos, es un norte, si puedo usar acá, el norte sería, esto sería el sur, digamos. Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile. ¿Ok? En la concepción. Ya Perú sería el norte. ¿Ok? ¿No? Más o menos estamos así. Digo, no es la línea del Ecuador la que define el sur y norte para esta mirada del estudio. En una de las comunidades del norte, pongámoslo, donde estábamos haciendo un proceso de planeamiento estratégico con la principal comunidad de ese país. Entonces hicimos a propósito un focus group con jóvenes y los jóvenes estaban, sí, yo quiero que me escuchen, pero no sé si realmente debo estar en una mesa de toma de decisión. Entonces, al contrario, fuimos nosotros los que impulsamos a decir, bueno, pero si vos no pedís estar en la mesa de toma de decisión, no para expresar tu voz simplemente, no es hacerte escuchar, es generar los dispositivos, antes que me corten la cabeza Anabela. Yo te estaba por decir así, a lo bajito, nadie se da cuenta. Está clarísimo.
generar los dispositivos para que esos jóvenes no tengan solamente un espacio para dar a conocer, sino que se hagan, digamos, tomar decisiones, no es solamente decir yo quiero que pase esto, también es responsabilización y algo que, lo voy a decir con un término en inglés, porque no existe la palabra en español precisa para definir lo que es accountability. Digamos, la responsabilidad y el accountability. Tomar decisión y querer participar ahí implica accountability también. Bueno, ahora sí, cerramos. Anita. Hay una parte aquí no puedo dar preguntas, pero hay una persona que quiere hablar, que es parte del... ¿Quieres decir algo? Les pido por favor que no sea largo, ninguna de las dos personas, please. No, no es... Tenemos el panel Va. de Andrés Poconi al mediodía, que si no lo hacemos en punto, él pierde su avión. Va. Por eso estoy tratando de que los tiempos sean muy... No, no quiero hacer una pregunta, quería hacer un comentario general porque estamos hablando mucho del tema de los jóvenes y como que quería resaltar el tema de que aquí estamos presentes específicamente, o sea, en México y en Chile por lo menos las juventudes ya están organizadas. Existe una federación de jóvenes en Chile, una federación de jóvenes en México. En Argentina se está empezando a crear algo parecido, en Brasil también se está empezando a juntar gente y la gente ya está organizada, entonces hay que buscar a esa gente que ya está organizada, porque el tema que mencionaban de la accountability es la gente que sí quiere, que ya está organizada y que ha demostrado que quiere ser parte de las mesas de toma de decisiones y por eso estamos acá. Fanny es expresidenta de la federación, yo soy ahorita presidenta, Tami es la expresidenta de la Federación de Chile y creo que justo somos las personas preparadas para eso o sea, la gente está, nada más hay que dar el espacio para que esa gente pueda. Yo quiero nada más para concluir y que no nos corte la cabeza Anabela, refiriéndonos a lo que Víctor cuestionó. Nuestras comunidades están en su conjunto en promedio cumpliendo 100 años o 120 años de vida judía organizada. Entonces, esto es un check-up de alta, digamos, especificación. Nos hicimos un PET scan, nos hicimos exámenes de laboratorio, nos hicimos tomografías, ultrasonidos y este estudio quizás por primera vez de manera profunda y de manera tan múltiple tenemos un resultado común que nos abarca a todos. Este es el estado que guarda la salud del organismo comunitario continental, en sus diferentes luces y sombras, con aspectos positivos, con aspectos preocupantes. Tenemos hallazgos. Los hallazgos están en el documento que pueden ustedes descargar con el código QR y la pregunta es, tiene que ser respondida por quien fue objeto del estudio, es decir, el laboratorista, el radiólogo, escaneó y encontró hallazgos. Y también hay recomendaciones, y esas recomendaciones pues dependen de la forma de vida o del estilo de vida de cada una de las comunidades. Ahora, por primera vez tenemos un documento que sirve como base de toma de decisiones para las instituciones comunitarias y todo aquello que está interesado en estos asuntos. Entonces, lo que sigue es que este documento se conozca, que trascienda, profundizar en todos los aspectos que ahí aparecen y usarlo como punto de referencia para la toma de decisiones, porque abarca desde los aspectos educativos, económicos, de sustentabilidad, de inclusión, de edad, de mujeres, de diversidad. Entonces, lo que sigue es poderlo poner en práctica y tomarlo en cuenta con la seriedad que lo tomaría uno en cuenta si se tratara de su propio organismo. Y quiero agradecerle a nuestra querida dictadora de este día, Anabela, que con su cariño, su disposición. Gracias.
De verdad, muchas gracias por esta presentación súper interesante y muy bien llevada por Debbie y por Marcelo y Sergio. Gracias por incorporarte.